¿Quién cree que Dios es un Dios de propósito? ¿Quién cree que Dios es sabio? ¿Quién cree que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Qué bueno, entonces les va a gustar la predicación de hoy, ¿verdad? Hay un versículo que he dado en muchas de mis predicaciones, yo creo que muchos ya se lo saben, Romanos 1:20, si me lo pueden poner por ahí. A mí Dios me ha enseñado muchas cosas de su palabra, a entenderlas por medio de la misma naturaleza, de los ejemplos, bueno, con los animales, con los papás, todo eso, ¿no? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, me espero si quieren, porque no llegamos a la vida. Ok, soy medio afónica y la verdad sí, casi no me oigo. Bueno, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Esto quiere decir que las cosas espirituales de Dios, que Dios nos quiere enseñar, nos las hace entender por medio de las cosas que podemos ver. En pedagogía se llama lecciones objetivas. Cuando quieres enseñar al niño una verdad, se le enseñas, por ejemplo, con manzanitas, como a veces dicen, te voy a explicar con manzanitas, porque no me lo entiendes con naranjas. Es muy similar este asunto, ¿verdad? Las cosas espirituales, Dios nos las hace entender a través de las cosas establecidas en la naturaleza, ¿verdad? Para que no tengamos pretexto. Dice ahí, de modo que no tienen excusa. Señor, es que hablabas de manera muy espiritual, no te pude entender, pero expliqué con la naturaleza. Por eso tú puedes ver las leyes establecidas de Dios en toda la creación. Amén. Bueno, Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que llegue al fondo de sus corazones, Señor, que sea tu Espíritu el que nos enseñe en esta mañana, Padre. Declaro en nombre de Jesús que en mi boca sale palabra tuya, Padre, palabra de revelación y palabra de enseñanza para edificar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces nos queda claro que Dios dejó cosas hechas para entender las cosas espirituales, todas las verdades que nos quiere enseñar a través de lo que dejó creado. Y desde el principio había un propósito así, ¿sí? Ya hemos hablado de cuando Dios creó a Adán y a Eva. Vamos a Génesis otra vez. Génesis 2, ahorita les digo cuál. 2:18. Quiero que me digan ustedes, ¿qué le faltaba a Adán en el Edén? Nada. En general, ¿qué le faltaba? Nada. Absolutamente nada. Tenía el huerto en abundancia para él, tenía a Dios mismo como su compañía, ¿verdad? Dios mismo, o sea, ni siquiera los animalitos, no, Dios mismo era su compañía. Dice que platicaban él y Dios. Y me brinca pues que diga aquí en el 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, después de haberlo puesto en el Edén, de haberle puesto tareas, de ponerlo a que nombrara la creación, de todo eso, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y le trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios sabía que había un propósito en que Adán estuviese en la tierra. Pero aún teniendo Adán toda la creación en sus manos, esto ya lo he mencionado muchas veces, el propósito de haber sido creado a Adán no lo entendía Adán. Por eso dijo Dios, necesita ayuda idónea, necesita sentir lo que yo siento por él, necesita entender qué es ser como yo. ¿Ah? Adán necesitaba entender quién era, ¿sí? Y no lo podía entender nada más siendo hijo. Entonces dice la palabra que Dios le hizo ayuda idónea. Pudo haber formado a la mujer, como hizo a los animales, como hizo a la creación con su pura palabra. Pudo haberla formado como formó al hombre con barro, pero prefirió formarla con sus propias manos del interior mismo de Adán. Dice que tomó una costilla y de ahí formó a la mujer. Por eso cuando Adán la ve, dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces entiende Adán el sentir de Dios respecto a él.
Adán había salido del corazón de Dios, había salido del anhelo de Dios de ver su imagen proyectada en la tierra. Y Adán no lo entendía. Era, para mí sería como un junior, ¿no? Papi, ¿no? Pero no entendía lo que Dios sentía por él. De decir, saliste de mí y tú eres mi imagen en la tierra. Entonces por eso cuando ve a Eva dice, wow, esto es carne de mi carne. O sea, esto salió de mí, esto es parte mía. Entonces empieza a entender el propósito de Dios para su misma creación. Entonces Dios no se equivoca. Por eso es que esta palabra que cuando nos encontramos la pareja somos uno solo, porque empezamos a entender el propósito de haber sido creados como hombre y como mujer. Dice la palabra que delante de Dios, en Cristo, no hay ni hombre ni mujer. Somos exactamente iguales delante de Él. Somos hijos, somos salvos, somos merecedores de absolutamente todas las bendiciones por el simple hecho de tener a Cristo en nosotros. Pero hubo un propósito que fuese creado hombre y mujer, que se manifestara el anhelo de Dios de ver su creación reflejándolo a Él como Padre. No era posible con una sola persona, porque Dios es un Dios trino, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, se refiere al esposo, a la esposa y a Dios. Entonces por eso el hombre necesitaba a la mujer para entender esa Trinidad a la cual estaba representando. Amén. Si voy muy rápido me dicen, como yo le he platicado muchas veces esto, creo que ya se lo saben todos, pero la realidad es que a veces yo lo tengo muy presente, a lo mejor los demás andan en otro rollo y ni se acuerdan que ya lo había dicho. Bueno, entonces el propósito de crear a la mujer es el entendimiento de Adán de ser uno solo con otro ser. Los hijos no son uno solo con nosotros. Un hijo, por ejemplo, está pensando en su necesidad. Por ejemplo, los chiquitos, ¿qué es lo primero que le dicen al papá, a la mamá? Quiero, ¿verdad? Bibi, leche, sueño. Ven su necesidad en nosotros. Entonces no entienden o no saben lo que es ser uno solo. En cambio la pareja, yo creo que todos le hemos dicho a la pareja, no, si ya te conozco, ya que pones esa cara nos conocemos, ¿verdad? A veces con la pura mirada sabemos lo que el otro está pensando, de ya se enojó, o ya no le gustó, o ya no le pareció, o sí le gustó. ¿Por qué? Porque llevamos una relación que llega un momento en que conocemos al otro casi tanto como nos conocemos a nosotros. Cuando somos una pareja que tiene intimidad. Porque es el propósito del matrimonio, la intimidad. No es lo mismo un noviazgo que un matrimonio. ¿Qué hace la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio? A ver, ¿quién quiere levantar la mano? Más allá de la convivencia. ¿Qué hace la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio? A ver, atrévanse. No. No, pues es que... Cuando dicen se consumó el matrimonio, ¿a qué se refieren? Al sexo específicamente. Al sexo. Eso es lo que hace la diferencia entre el matrimonio y el noviazgo, o debería de hacer la diferencia entre el matrimonio y el noviazgo, ¿verdad? Por eso, una de las grandes mentiras que ha usado Satanás es hacer ver el sexo como algo malo o algo ilícito delante de Dios. Yo me acuerdo cuando llegamos a la palabra de marido y yo, pues llegamos como muchos matrimonios jóvenes con un montón de broncas, un montón de dudas, un montón de falsos conceptos que nos habíamos creado. Y uno de los conceptos era ese, ¿no? Que a lo mejor el sexo no era limpio delante de Dios. Pero la palabra nos enseñó que el sexo lo creó Dios. Y es lo que en la tierra más se parece a la comunión que puedas tener con Dios. ¿Se fijan cómo nos ha robado el diablo? En hacernos creer que el sexo es algo que no tiene que ver con la iglesia, que no tiene que ver con Dios y que eso es algo completamente aparte. Cuando la realidad es que el sexo es lo que más se parece a una comunión con Dios. Sí, vamos a explicarlo así detalladito. ¿Por qué lo quiero mencionar así como primer punto? Porque la realidad es esa, que el diablo ha dividido en hacer creer, en hacer romper la intimidad para dividir los matrimonios. Si tú no tienes intimidad con Dios, ¿vas a escuchar la dirección de Dios? Te va a costar mucho trabajo. Si tú no tienes intimidad con Dios, ¿vas a entender su propósito? ¿No? Lo vas a conocer como el Dios de mis padres, el Dios de mi papá, el Dios de mi vecina, pero ¿cuándo va a ser tu Dios? Cuando tengas intimidad con Él. Por eso es que debemos de pasar, dice la palabra que Él vino por una esposa.
Dice que Cristo está preparando para él esposa, no hijos. Nos toma como hijos, pero quiere que lleguemos al nivel de intimidad que se tiene con una esposa. Entonces, ¿entienden por qué digo yo que lo que más se parece a la comunión con Dios es el sexo? A lo mejor muchos han tenido una imagen del sexo distorsionada por lo que hemos vivido en la sociedad, o por cómo la sociedad ha distorsionado el sexo tal cual es. Pero la realidad es esa: para tener una relación sana con Dios debemos de saber cuál es la relación sana sexualmente. Entonces viceversa, para tener una relación sana sexualmente con una pareja debemos entender cuál es la relación sana que debemos de tener con Dios. Son dos cosas que van de la mano. Por eso es que el sexo se debe de tener hasta que tienes la madurez para entender ese tipo de relación, porque conlleva muchas responsabilidades, ¿verdad? No es nada más una necesidad, claro que es una necesidad del sexo, pero va más allá. Porque ven que en todas las culturas, de alguna manera o de otra, han buscado relacionarse con Dios, porque es una necesidad del ser humano, esa necesidad de intimidad en el espíritu. Es una necesidad del ser humano, y el ser humano de una manera o de otra ha buscado llegar a Dios. Mi hija me sorprendía, dice que ya le sorprendió, ella estudió historia. Yo estaba estudiando un día, yo soy mala para los nombres, que se han dado cuenta varios. No me acuerdo si en Nezahualcóyotl, uno de esos emperadores aztecas, sí era emperador, ¿verdad? Me parece. Bueno, y dice que ese señor tuvo un hijo, y el hijo se le murió, y la esposa no podía concebir otra vez hijos. Entonces que él estuvo clamando a sus dioses con ofrendas y que no llegaba el hijo. Entonces que él tuvo la revelación de decir: no, es que estos dioses son de madera y no me escuchan. Dijo: yo necesito ir al Dios invisible para que escuche mi clamor. Y que fue y se metió a la selva, no sé dónde, y clamó al Dios invisible, y hizo un altar para el Dios invisible, el Dios que nadie había visto, con su petición, y le fue dado el hijo. Me decía mi hija: mira mamá, dijo, ese hombre tuvo una revelación de Dios. Dije: sí, fue una revelación de Dios, porque nuestro espíritu clama por la intimidad con Dios, porque para eso fuimos creados, ¿sí? Entonces no es extraño que todas las culturas de una manera u otra busquen tener esa conexión espiritual con su Creador. Es una necesidad que tenemos espiritualmente, pero como físicamente tenemos un reflejo de lo que somos espiritualmente, también tenemos la necesidad de una pareja. Por eso Pablo decía: bueno les fuera quedarse como yo, que tengo el don de continencia, pero si no tienen el don de continencia, mejor cásense, ¿verdad? No todos tienen el don de continencia, porque todos tienen la necesidad de una pareja, pero son pocas, son contadas las personas que tienen el don de continencia. Pero el que no la tiene, decía Pablo, mejor cásense para que no se estén quemando, porque es una necesidad de ser uno solo con otra persona, ¿sí? Bueno, entonces puse aquí: el propósito de crear a la mujer es el entendimiento en Adán de ser uno solo con otro ser. Por eso Cristo, que es el segundo Adán, en su oración con Juan 17, ¿sí se acuerdan cómo ora en Juan 17 Cristo? También es un versículo que cada rato se los paso porque es mi preferido en la Biblia. A ver, ¿quién se acuerda qué dice Juan 17? 17 del 20 al 22. Vamos a leerlo otra vez, que es hermosa esa oración de Jesús. Es cuando está en Getsemaní, a punto del sacrificio, que está en su momento crucial. Dice la palabra que estaba sudando sangre, que se angustió hasta la muerte, entonces estaba clamando con toda su alma y con todo su corazón. Primero le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sigue en oración, y dice esto: mas no ruego solamente por estos, o sea, los 12 apóstoles que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. O sea, el primer propósito de Adán, el propósito del primer Adán fue que entendieran la unidad con otro ser. Y el propósito de Jesús, ¿cuál era? Que fuésemos uno con Dios. Vino Cristo a cumplir el propósito que Adán no pudo cumplir. Todos sabemos, es el segundo Adán, así lo menciona la Biblia, el segundo Adán. Vino a comprobar el propósito. La palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces tenemos que entender que en las cosas que Dios nos pide hay un propósito. El propósito de la muerte de Jesús fue no nada más que fueras salvo, que no te fueras al infierno, sino que aprendieras a ser uno con Dios. Dijo: Señor,
que mi muerte no sea en vano. Oro porque estos que están aquí entiendan que estoy muriendo para que sean como tú y yo somos uno, ellos aprendan a ser uno contigo. Que es lo que Dios anhelaba, que Adán entendiera en el Edén. Era el anhelo de Dios, que entendiera lo que era la unidad con otra persona. ¿Verdad? Jesús lo sabía perfectamente cómo hacerlo. Fue su oración, de verdad. Yo leo este capítulo y se me hacen los pelitos así cada vez que lo leo. O sea, Jesús orando por mí específicamente. Yo así lo veo. Estaba orando porque Lili entendiera que estaba muriendo para que Lili fuera una con Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces Dios dejó plasmado en la creación qué es lo que quiere, cómo quiere que se hagan las cosas. Ustedes, por ejemplo, para mí un ejemplo de matrimonio bonito son mis suegros. De verdad, yo admiro a mis suegros y los quiero mucho. Tienen su carácter, tienen obviamente sus áreas de oportunidad como todo el mundo tiene, pero son un ejemplo de unidad. Cuando mi suegra está enferma, mi suegro le duele como si él estuviera enfermo, y mi suegra cuida el bienestar de mi suegro como si fuera el de ella. Para mí, sin estar en Cristo, ellos han sido un ejemplo de lo que es ser uno en Cristo, o lo que es ser uno solo como pareja. Pero mi suegro tiene un carácter muy especialito y es difícil a veces mi suegro de convivir, sobre todo cuando está enojado, como la mayoría de todos, ¿no? De nosotros. Entonces cuando mi suegro se enoja, a mí me sorprendía que mi suegra volteaba y le decía: mi amor, tienes toda la razón, pero hasta enojada, como diciendo: sí es cierto, me enojo contigo, tienes toda la razón, no sé nosotros. O sea, ya, yo luego hablo yo con él. Y mi suegro se quedaba satisfecho porque se sentía apoyado por mi suegra. Ya después mi suegra le hablaba, le decía: mira, es que lo viste mal, era así o asado, o le hablaba a los hijos, les decía: es que mira, tu papá se enoja por esto, aquello. Pero la forma en que se cuidan uno a otro. Mi suegra ha tenido, ya ahorita está muy bien, tiene años ya bien, pero tuvo unos años muy difíciles en los que tenía unos bajones de ánimo muy fuerte, lo que le llaman bipolaridad, que no es andar de malas, no tiene nada que ver con andar de malas. De hecho, yo a mi suegra nunca la he visto de malas, la verdad, siempre la he visto contenta, pero son unos bajones de depresión tremendos que le duraban meses y le duraban después una euforia tremenda que le duraba también poquito tiempo. Yo llegó mi suegra de suburbia con un montón de bolsas, bien contenta, que fue a comprar cosas, y me dice mi suegro: mira, tu suegra, dice, ya se nota que se siente bien, ¿verdad? Le dije: sí. Y se rió, dijo: no me importa que me deje pobre, dice, pero prefiero verla así, dijo, a verla enferma. Entonces para mí han sido un ejemplo, porque a él les duele cuando la ve enferma, y cuando está sana mi suegra, andan para arriba y para abajo, que se van al mar, que se van a la playa. Cuando cumplieron 30 años de casados, se fueron desde aquí de Guadalajara hasta Cancún, un viaje de un mes en la camioneta. Se olvidaron de hijos, se olvidaron de nietos, se fueron solitos, un mes dedicado uno al otro, y no se hartaron, no llegaron con: ay, es que ya todo el día con él, no, ¿verdad? Para mí son un ejemplo de que se puede vivir como uno solo, a pesar del carácter del otro, porque mi suegra tiene su carácter difícil, mi suegra también tiene sus áreas de oportunidad, pues como cualquier ser humano, ¿no? Pero yo le he visto, si alguien sin Cristo pudo hacer eso, yo que tengo a Cristo y que tengo la imagen de Dios más clara de lo que Dios me pide, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Pero ha sido eso lo que yo he visto en ellos, que han vivido para el otro. De verdad. ¿Cuántos años tienen de casados sus papás, gordo? Acaban de cumplir 50, ¿verdad? Acaban de cumplir 50. Y en verdad viven uno para el otro. Y es difícil en este tiempo una pareja que llega a los 50 años viviendo uno para el otro. Pero ha sido así. Por ejemplo, mi suegra cuando se enferma me dice: ay, no, Liliana, es que veme, ¿cómo me va a ver tu suegra así? Yo digo: pues yo la veo bonita. Pero ella se siente, siempre a ella le gustaba estar arreglada y bien glamorosa para su marido. Y mi suegro siempre viendo qué quiere ella. Si quiere otros candelabros, cómpralos. Otra vez me dice mi suegro: mira, dice, tu suegra, ¿qué cree? Me engañó. Le digo: ¿por qué? Dice: ese candelabro no fue el primero que compró, dice, quién sabe por qué lo cambió. Ya después yo supe por qué. A mi suegra se le rompió y lo cambió. Dijo: no, es el mismo. Pero a lo que voy, se entienden tanto y se conocen tanto que mi suegro se dio cuenta de lo que había pasado y no le importó. Y fue el día que me dijo: no me importa que me deje pobre, dice, prefiero verla así, verla enferma. Entonces son un ejemplo de que sí se puede vivir en unidad. Dice: Cristo es el segundo Adán, y en su oración de Juan 17 ora para que esto sí se cumpla. Tanto Adán como Cristo tienen el propósito de enseñar a la humanidad el ser uno con Dios, ¿sí? Y reproducirse de la misma manera. Cuando pone a Adán en el Edén, ¿qué les dice? Fructifica y multiplícate. Dios creó una generación de gente que le conociera. Y Cristo está hablando por lo mismo. Dice: para que el mundo crea
que tú me enviaste, para que el mundo crea en mí por la palabra de ellos, y el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de Jesús, de su muerte, fue que creyéramos en Él, que fuésemos salvos, que aprendiéramos a ser uno con Él y llevásemos eso a los demás, que nos reprodujésemos en la demás gente, que la demás gente aprendiera a ser uno con Dios, a tener intimidad con Dios. Y lo que más te lo puede representar es el matrimonio. Por eso el diablo ha venido a distorsionar lo que es el sexo y lo que es el matrimonio, porque el diablo sabe que una casa dividida no permanece. ¿Verdad? Es fácil, ¿verdad? Una casa dividida, tú puedes ver cuando un matrimonio está dividiendo, ¿verdad? Tú lo puedes ver, pero dice la palabra que Él restaura, ¿verdad? Él restaura lo que pasó. Entonces no hay que permitir que se pierda la intimidad en el matrimonio, porque eso es lo que va a dar la traza a toda tu casa. Entonces yo dije, bueno, Señor, tú no quieres que se pierda la intimidad. ¿Por qué se pierde? ¿No? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué pasa? Que la gente deja de cuidar al otro como si fuera uno mismo. Digo, yo lo he visto en mis suegros, sin Cristo han podido vivir por el otro. ¿No? Pero me dijo Dios, porque fue su decisión. Así de simple. Ellos decidieron vivir por el otro. Y cuando tú decides dejar de hacerlo, también es una decisión. ¿Quién se casó por el civil o por la iglesia? ¿Cuáles son los votos? Porque en el civil, si ustedes, los que se casaron hace como 15 años para atrás, es la epístola de Pedro, ¿verdad? Gordo, lo que se lee ahí. O sea, no hay de otra. Y ahí dice, yo me comprometo a vivir por ella, a serte fiel hasta que la muerte nos separe. Prometo que no va a faltar nada en mi casa, que no va a faltar. Es un pacto el que se hace. Independientemente que lo hayas hecho en el civil o en la iglesia, es un pacto que haces en el que Dios estuvo presente. Y así dice la Biblia, que en el pacto que hiciste con tu pareja, aún siendo un pacto nada más de sangre, en el que nada más hubo relaciones, aunque no haya estado una persona de testigo como en el matrimonio, dice la palabra que Dios estuvo presente en ese pacto. ¿No? Entonces, si fue a la iglesia o no fue a la iglesia, es lo de menos. Hiciste un pacto con la persona y Dios lo escuchó. En la iglesia es una acción de gracias. El matrimonio es cuando tú haces el pacto con la persona, que dices, te doy el anillo, es un compromiso, yo prometo serte fiel, yo prometo cuidar lo que me des, no como esposa, yo prometo hacer que rinda. Él dice, te tomo como esposa, yo prometo que nada falta en nuestra casa, yo prometo serte fiel, yo prometo cuidarte, honrarte. ¿Sí han oído eso? Sí. Ok. Entonces, Dios me dijo eso. ¿Por qué pasa? Porque la gente decide dejar de vivir para el otro. Lo decidimos, simplemente dijimos, no quiero. Y es fuerte, porque cuando nos casamos, ¿qué pensábamos por la pareja? Pues todo, ¿verdad? Lo que quisiera, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba recién casada, pues que no hallaba qué prepararle de comer cuando llegara. Si sabía que le gustaban los chiles rellenos, aunque son bien latosos de hacer, hacía chiles rellenos. Sí, la verdad, porque le gustaban, bueno, le gustan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dejamos de hacer eso? Mi marido sabe perfectamente qué es lo que me gusta, prácticamente que me ponga atención. Estamos viendo la tele y yo sé que a los hombres les cuesta trabajo a veces. De hecho, el otro día leí un artículo que decía que los hombres, hablaba de nuestros ancestros, ¿no? Cómo antes los hombres tenían que concentrarse en la caza, en la pesca, y de alguna manera tenían que aprender a fijar su atención en un objetivo para no perder la caza, por ejemplo, ¿verdad? Y traer la provisión a la familia, y era su prioridad. Y de las mujeres la prioridad era atender 4 o 5 chamacos al mismo tiempo, y te concentrabas en los 4 o 5 chamacos para que no te fuera ninguno de la vista. ¿Ya? O sea, el cerebro del hombre está diseñado así. Decía, no te enojes, mujer, si no te pela mientras está viendo la tele. Así está diseñado, ¿verdad? Pero tiene dominio propio, ¿no? Si me puede hacer caso. O sea, si va a escoger hacerle la caso a la tele o a mí, pues que me lo haga a mí, pensé yo, ¿verdad? Pero tuve yo que entender esto, que somos diferentes. Yo pregunté, estaba comiendo con mi hermano, y me dice, hermano, ¿cómo le haces? Digo, ¿de qué? Me dice, estás dando de comer a Miguelito, a mi hijo pues le tengo que dar de comer en la boca. Dice, estás cuidando que Mari Carmen coma. Dice, y estás platicando conmigo al mismo tiempo. Tenemos esa habilidad, ¿verdad? Y como yo la tengo, pues quiero que le haga lo mismo, ¿verdad? No, y es algo que yo me he tenido que disciplinar, de no enojarme, porque a veces estamos platicando y de repente está en la tele. Ajá,
¿verdad? Y ya, a veces digo, bueno, me espera el comercial, pero otra vez le digo, gordo, espérate, te estoy platicando, ¿verdad? Sin enojarme, ¿verdad? Entonces, entender que somos diferentes, y somos diferentes con un propósito. También en esto hay un propósito, ¿verdad? Yo quisiera que le dieran una leída en su casa y se la den a todo el libro de Cantares. Es un libro que habla sobre romanticismo y erotismo. Viene la palabra, ¿verdad? Sí, completamente. Cantares es un libro de romanticismo y erotismo. Habla de seducción de la pareja de uno con otro. Entonces, ¿a Dios le interesa que el sexo sea cuidado? Claro que sí, por eso le dedicó un libro en la Biblia. ¿A Dios le interesa que el sexo sea de acuerdo a como Él lo estableció? Sí, por eso deja un libro ahí en la Biblia. Ustedes van a ver en Cantares cómo es un libro en que el hombre está seduciendo constantemente a la mujer, halagándola. Y la mujer está constantemente halagando al hombre y dándose al hombre en amor. De verdad, léanlo el libro y se van a dar cuenta que es un libro erótico. Habla de tus pechos son como racimos, o sea, habla incluso de posiciones. Pero la gente ha creído que nada más es así como un poema. No, es un libro completamente sensual. Porque a Dios le interesa que el hombre disfrute su sexualidad, ¿sí? Que la creación se deleite en la intimidad, para que aprenda la creación cuál es el deleite en intimidad con Dios también. Pablo lo podía experimentar sin tener pareja. Decía, ojalá fueran como yo. Dijo, ¿por qué? Porque el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, ¿no? Y la soltera tiene cuidado de las cosas de Dios. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su pareja. Y es la realidad. Aquí cuántas veces hemos sido maridos que se quejan porque la mujer no se arregla. ¿Ah? Por eso llegó un marido, un correíto de que era fraude, una chica sin nada de pintura y luego pintada. ¿Ah? No, es que la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido. ¿Ah? Y las cosas del mundo cuestan. ¿Ah? Zapatos bonitos, un vestido presentable, un tinte para el pelo, maquillaje. El varón tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. ¿Cuántas mujeres, a veces no ha pasado que el marido dice, pues ya acabamos de amueblar la casa? Y dice la mujer, ¿sabes qué? Pues la sala ya se hizo fea. Hay que volverla a cambiar. O sea, el marido tiene que tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a la mujer. Un día me dice Ponchito, el hijo de mi pastor, no, dice, ya acabamos, ya, dijo, yo creo que ya casi en unos, nomás compró esto y esto y acabamos ya de comprar muebles, ya acabé. Y me empecé a reír. Dijo mi marido, ingenuo. Dice, ¿por qué? Dije, porque al rato a tu esposa ya no le va a gustar, o se va a hacer viejito, o ya no va a combinar, o algo, ¿no? Pero el marido tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer. Un soltero puede tener nada más cuidado de las cosas de Dios. El que ya toma un compromiso, ya tiene que también tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer, para no perder esa comunión de intimidad. Pastor, y por ejemplo, en aquellos tiempos, ¿cómo agradaba entonces a la mujer? ¿Dónde? ¿Cómo agradaba al hombre a la mujer? ¿Cómo agradaba a la mujer? De lo que a la mujer le gustaba, le quería. Había muchas cosas. Si tú ves, por ejemplo, sí, no es la realidad. Sí. Ajá. Exactamente. Ahorita son bolsas de marca, zapatillas de catálogo. Antes era oro, perfume, mirra, telas, lo que a la mujer le gustara. ¿Sí? No, es cierto, lo que a la mujer le gustara. Mira, hay muchas formas de agradar a la pareja, porque al final de cuentas todos tenemos una perspectiva diferente de lo que es la belleza. Hay personas que te dicen, y yo tengo un amigo que me dice, es que sabes que no sé por qué las mujeres se pintan, se ven tan bonitas sin pintura. Yo le dije, es que no me has visto sin pintura. Me dijo, sí, te vi el otro día a tal hora, me vio sin pintura. Dije, sí es cierto, ¿verdad? Pero hay hombres a los que les parecen bonitas las mujeres sin pintura, que valoran la belleza natural sin pintura de una mujer. Hay quienes sí. Por eso buscamos una pareja que se adapte a mis necesidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor si mi marido diría, se ven hermosas las mujeres sin pintura, me vendría sin pintura, créemelo. Pero a mí me gusta pintarme, sé que a él le gusta cuando me pinto, como se me ven los ojos, cuando me pinto la boca. Entonces trato de arreglarlo porque sé que le gusta cómo me arreglo, ¿verdad? Y cada quien tenemos una percepción de la belleza diferente, ¿sí? Una necesidad diferente. Por eso es que tu pareja la buscas de acuerdo a tu necesidad, a tus gustos. A lo mejor a tu pareja te puede parecer hermosa y los demás van a decir, pues,
¿verdad? Sí, la realidad, que hay gente que dice, es que ya llegó fulanita, qué guapa está. Yo cuando estábamos en la prepa, que todos andaban buscando novia, ¿no? Y todos escogimos a nuestra pareja de acuerdo a nuestras propias expectativas. Yo a mis hijas cuando empezaron a noviar, me acuerdo que les dije, mi hija, le dije, piensa si te gusta para esposo. Ay, mamá, si no me estoy pensando casar. Dije, no, ya sé que no estás pensando casarte ahorita, pero cualquier novio puede llegar a ser tu marido. Ay, ¿cómo crees? Dije, claro que sí. Le dije, si te enamoras, al rato los defectos que pueda tener los vas a pasar por alto, pero te vas a enamorar. Le dije, mejor piensa, cuando todavía tienes la cabeza fría, ¿sí? Cuando todavía nada más son empezando a noviar, que nada más me gusta, pero todavía tengo la cabeza más fría, si esa pareja te gusta como futura esposa, futuro esposo. Si esos defectos que estás empezando a ver, los aguantarías potencializados. ¿Sí? Entonces, por eso el tiempo de noviazgo es para escoger más pareja. Y es la realidad, aunque muchos digan, yo no me pienso casar. La realidad es que cuando se enamoran, cambian las intenciones. Dicen, no, siempre sí me voy a casar. ¿Verdad? Sí, entonces hay que tener cuidado cuando escoges novio, porque tiene que llenar tus expectativas para una relación de por vida. ¿Verdad? ¿Sí? Si no vas a estar batallando. Dice la palabra que Pablo decía, que el casarse trae aflicción de la carne. Claro que sí. ¿Sí? ¿Alguien dice que no? Dice Pablo, casarse trae aflicción de la carne. Y es verdad. ¿Cuántas veces, no te duele estar enojado con tu pareja? ¿No te duele estar enojado con tu pareja? Mira, si se enoja alguien conmigo en el trabajo, digo, nah, su problema. Si se enoja mi mamá conmigo, pues siento medio fellito, pero no la veo seguido. Pero cuando me enojo con él, es aflicción de la carne, aunque haga como que no me duele. Porque es con quien vivo. No fluye el día. De verdad. Todo el día te sientes gris. ¿Por qué? Porque es con quien vivo. ¿Sí? Cuando nos enfermamos uno al otro, te cala cuando se enferma tu pareja. Cuando le falta algo a él que yo no le puedo dar, o cuando yo necesito algo que no me ha podido dar, ¿qué se siente, varones? ¿No es aflicción? Y a veces quererle dar a la esposa lo que saben que quieren y no han podido. Ahora, no es para que nadie sienta mal, sino que lleva un compromiso más grande el matrimonio. Por eso es necesario que haya una intimidad sana en el matrimonio, para que esas cosas se puedan sobrellevar sin problemas, para que yo conozca tanto a mi marido que sepas qué es exactamente lo que él quiere, o que él sepa exactamente qué es lo que a mí me gusta, y en todas las áreas, no nada más en el sexo, también en la casa, en el trato. Es una realidad que si no hay un buen trato como pareja, no va a haber intimidad. ¿O sí? Todos quedan bien callados, pero es la realidad. Si no hay un buen trato, no hay intimidad. Si rompes tú el buen trato, no va a haber intimidad. Entonces puse yo aquí varias mentiras que el diablo ha puesto respecto al sexo. Puse una. Espera. El matrimonio es imagen de Dios y la iglesia, por eso es la institución más atacada. El ataque es dividirlo porque así no se cumple el propósito divino. Uno de los ataques más fuertes es en la sexualidad, pues es el momento de intimidad en la pareja en que es lo más parecido a la comunión con Dios. Una mentira. Mucha gente cree que el sexo es pecado. Es mentira. Pero el sexo es sexo y es creado por Dios con un propósito divino, que el propósito es que te deleites con tu pareja. Ese es. Obvio, también la reproducción, pero no es el principal propósito. No es el principal propósito. Dicen, creen mucha gente que eso fue lo que encontraron en el árbol Adán y Eva. Mucha gente cree que la manzana es el sexo. Es mentira de Satanás. No es cierto. Lo que había en el árbol era lo que Dios les dijo. Conocieron el mal. Nada más. Pero Dios desde antes les había dicho, multiplíquense. ¿Sí? Cuando los pone ahí a Adán y a Eva en el Edén, les dijo, él la vio desnuda y no se avergonzaban y fueron uno solo. Entonces hubo sexo ahí. Hubo sexo. Adán y Eva tenían sexo y no fue lo que a Dios le molestó. Fue el que desobedecían y conocían el mal, desobedeciéndolo. Dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando la palabra dice que fueron una sola carne, está hablando que tuvieron relaciones sexuales. Lo pueden ver en toda la Biblia, así dice. Otra mentira. El sexo en la pareja es solo para procrear. ¿Sí? Vamos a Proverbios 5:18. ¿También eso es mentira, pastora? ¿Mande? ¿Eso que dijo ahorita también es mentira? Claro. Imagínate, si nada más tuviste 2 hijos, ya tú estás frita. Pues no.
Dice, sea bendito tu manantial. Cuando habla de esto se refiere a la eyaculación del hombre. Dice, y gózate en la mujer de tu juventud. Gózate, o sea, no nada más es para tener hijos, es para que haya gozo el sexo. Una mentira del diablo es esa, ¿verdad? De que es santo y con sus sábanas hasta acá, no es cierto, ¿verdad? Lean Cantares, ahí van a ver cómo se disfrutaban uno al otro. Y van a ver que no tiene nada de tapados, no. Dios creó el sexo para el gozo de la pareja. Otra mentira, a Dios no le gusta el sexo, ¿verdad? Alguien me dijo, es que a Dios no le gusta el sexo. No, está mal, no es verdad. Vamos a Hebreos 13:4. Dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, honroso, es un honor tener pareja y el lecho sin mancilla. O sea, ¿qué pasa en el lecho? En las relaciones, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Dice, pero a los fornicarios, a los adúlteros juzgará a Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. A mí me llamó la atención que estuvieran seguiditos uno del otro. Dice, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántas veces está pensando, digo, espero que no sea el caso, en lo que ya no se tiene? Es que antes tenía bonito cuerpo. O sea, confórmate con lo que tienes ahorita, ¿verdad? Es que si yo tuviera más, sin avaricia, ¿verdad? O sea, confórmate, dice ahí, contento con lo que tienes ahora, porque Dios no te desamparará ni te dejará. Dios va a hacer que se cumpla el propósito para tu relación con lo que tienes. No estés pensando en lo que ya tienes, estés pensando en tener más. Deleítate con lo que tienes. Ya decía en otro versículo, alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Verdad? Entonces, disfruten lo que tienen, disfruten a su pareja. Sí, disfrútenlo, porque de verdad, mientras más aprendan a disfrutar la intimidad como pareja, más van a entender cuál es la intimidad que Dios quiere tener con ustedes, y viceversa con los jóvenes. Jóvenes, aprendan a tener una relación de intimidad con Dios, y van a valorar y van a ver que no es cualquier cosa tener sexo con una pareja. Van a pensarlo bien antes de tener sexo, como lo tienen ahorita la mayoría de los jóvenes. Se ha vuelto una moneda el sexo. El diablo ha venido a distorsionarlo, a hacerlo parecer una moneda o una profesión o algo sin importancia. Realmente es algo muy valioso, porque es tu propia intimidad. Y tu propia intimidad no cualquiera tiene acceso a ella. No la devaloren su intimidad, ¿sí? No le quiten el valor que tiene. Amén. El sexo es una necesidad física solamente, ¿verdad? Es otra mentira, ¿verdad? De hecho, en Cantares 2:7, si me lo ponen por ahí, de hecho en Cantares esta frase la dice varias veces, pero lo dice así como clamor. Dice, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los cojos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. O sea, no se apresuren, no se apresuren. Déjalo que llegue su tiempo, todo tiene su tiempo. Está orando por tu pareja, está orando por el marido que Dios te va a dar, que Dios le vaya preparando, que Dios le esté enseñando, pero no lo hagas despertar antes de tiempo. ¿Qué lo hace despertar antes de tiempo? Bueno, a los 13, 14 años empiezan las hormonas a desequilibrar a los adolescentes, ¿verdad? Y a esa edad confunden, yo se lo dije a mis hijas tal cual con esas palabras, dije, mija, no confundan la calentura con el amor, porque se confunde, ¿verdad? Y es cuando hay embarazos no deseados, ¿verdad? Entonces no hay que confundir, ¿verdad? Cuando tú te acercas demasiado a una pareja, empiezas a despertar esa necesidad sexual que está latente porque ya empezaron las hormonas a hacer su trabajo, pero haces que se apresure la necesidad de estar con una pareja. Por eso dice, oh doncella, los conjuro. Si ustedes leen todo Cantares, van a ver que lo dice como 3 veces esto. No hagas despertar el amor antes de tiempo, ¿verdad? Entonces tú ves a veces que suben en el Face chamaquitas perreando de 5 años, dices, Dios santo, esta niña a los 12 años va a estar embarazada. Y nadie ahí para decirle, mija, cuide su cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Se han perdido los valores. Exactamente, o sea, no porque el sexo sea malo, pero no está bien que una niña de 5 años estén tocando sus genitales. Siente rico la niña, pues es normal, para eso fue creado su cuerpo, pero no es el tiempo. Entonces hay que tener cuidado, jóvenes, no procurar acercamientos que vayan acelerando esa necesidad, porque sí es una necesidad, pero todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice, os conjuro, los hijos de Jerusalén, por los corzos, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera, ¿verdad? Lo que pasa en la tele despierta en los jóvenes, ¿verdad? Despierta en los jóvenes que se acelere esa necesidad, porque es normal que se necesite, pero hay un tiempo para todo. Ajá. Las pláticas, ¿verdad? Las pláticas, cuidado con lo que escuchas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eres de palo, eres de carne y hueso. Entonces, si ves que una plática te está llevando a algo que te empieza a meter en problemas, mejor pon tu distancia. Ajá. No es que el sexo sea malo, hay un tiempo para todo. Amén, ¿verdad? Lo que vemos y oímos muchas veces despierta la sexualidad de los jóvenes antes de tiempo, y tristemente a veces hasta en los niños. Por eso cuiden sus niños, cuídenlos, no los pierdan de vista a los chiquitos, ¿verdad? Una manoseada a un niño chiquito puede despertar la sexualidad antes de tiempo, aunque no lo lastimen. Cuídenlos, de verdad. Sí, yo me acuerdo yo creo que todas las mujeres, en su mayoría, alguien los quiso manosear de chiquitas, o hasta nos manosearon, ¿verdad? Entonces cuídenlas, porque eso puede traerle problemas a sus niños, de empezar a relacionar el sexo con algo malo, porque fue algo que se hizo escondidas, ¿verdad? Entonces, ojo, no las dejen andar así sueltitas, cuídalas mucho. Las jóvenes, cuiden su cuerpo, es un templo del Espíritu Santo, y en verdad es un deleite el gozo, pero todo tiene su tiempo. ¿Amén? Bueno, dice, Cantares habla de relación sexual específicamente y cómo está rodeada de romanticismo y erotismo. De verdad, léalo, es un libro muy bonito, pero hace mucho hincapié, sobre todo cuando habla la mujer, que dice, doncellas, no la apresuren, ¿verdad? Está muy bonito, a mí me gusta, pero sí tienen que leerlo para que vean que a Dios le plació el sexo, Dios lo planeó para deleite. Amén. ¿Se puede leer a cualquier edad? Sí. Sí, pues es para que sepas qué piensa Dios del sexo, ¿verdad? El libro de Cantares nos enseña el mutuo halago y deseo de uno hacia el otro. Es una relación donde hay deleite y hay, pues aquí, halagos. Eso es muy importante, halaga a tu pareja. Halaga a tu pareja. Es importante que se sienta deseada tu pareja o no va a querer estar contigo. La intimidad es algo que de repente se puede perder por la misma costumbre o por el mismo hábito del día, ¿no? Que de repente pues llego cansado del trabajo, veo la tele, ceno y a la cama, ¿verdad? Y no estamos alimentando esa intimidad. ¿Tú ves en Cantares? Se esmeraban. Se esmeraban, la verdad es un libro muy bonito. Pero tienes que estarla constantemente alimentando. Otra mentira que el diablo ha mentido respecto al sexo, y la ha mentido sobre todo en la iglesia, es decir, el sexo en el matrimonio es una obligación. Eso también es una mentira de Satanás, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 7, del 1 al 6. Es un deber, porque al final de cuentas me casé, ¿verdad? Y yo prometí a él, ahora sí que tener cuidado de todas sus necesidades. Es un deber de cumplir mi pacto, pero a eso, a decir, es tu obligación y lo tienes que hacer, le quitas el valor de intimidad, o le quitas lo que realmente fue creado, el propósito de la relación sexual. 7, del 1 al 6. Bien, aquí es donde Pablo habla, y conste que aquí ahorita vamos a ver lo que dice Pablo. 1 Corintios 7, del 1 al en adelante. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le está al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero el deber conyugal no es nada más el tener sexo y ya. Lean Cantares, ¿sí? Lean Cantares, no es nada más llegar a la cama, sino todo lo que conlleva la relación sexual. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, él es mío, yo soy de él. No os privéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, no es una obligación que lo hagas así, yo te estoy dando mi consejo, dice Pablo. Ajá. Quisiera más bien que todos los hombres estuviesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos de otro modo, de otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que les irá bien quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ah? Entonces, para que no te estés quemando antes de tiempo, no haga despertar esas emociones antes de tiempo. ¿Ah? Porque es una necesidad, el tener cerca a una pareja va a despertar esa necesidad. ¿Ah? Entonces, aquí sí es cierto que habla de un deber,
pero le han cantado y se van a dar cuenta que para Dios está pensado el sexo como un deleite. Ajá. Y en la iglesia también se ha introducido esa mentira, es decir, es que es una obligación el sexo. Sí, pero como Dios lo planeó. En donde yo te halago, donde tú me halagas, donde te apapacho, me apapachas, ¿sí? Así debe ser la relación íntima, porque es la manera en que Dios quiere que entiendas la relación íntima que vas a tener con Él. ¿A ti te obliga Dios a venir a la iglesia? ¿A ti te obliga a amarle? ¿Te obliga a que te sientes a orar? Cuando te pones a orar, ¿qué sientes? Cuando se hace la adoración, ¿qué sientes? Entonces, eso no es una obligación, es un deleite. El que no ha entendido el deleite que siente la adoración y la oración es porque no ha aprendido a tener la relación de intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, si con Dios no es una obligación tener esa relación de intimidad, ¿por qué con mi pareja va a hacerlo? También es un deleite. Por eso Dios me dice, lo que sientes cuando estás con tu pareja en intimidad, eso quiero que sientas cuando estás conmigo. Que te sientas pleno, que te sientas feliz, que te sientas realizado, que sientas tu necesidad satisfecha de estar conmigo. Entonces, fíjense cómo el sexo no es nada más una simple necesidad. Es el reflejo de la relación que Dios quiere que tengamos de ser uno solo. Por eso Pablo decía, a las viudas, a los solteros, quédense como yo soy pleno en Dios, no necesito pareja. Pero si la necesitas, pues cásate. No, así de simple. No, pero él era pleno en su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, no hay que minimizar lo que es la relación sexual. No es una simple obligación, va más allá. Es intimidad y ahí se liga tu alma y tu espíritu con la de la otra persona, ¿verdad? La realidad, cuando tú estás con tu pareja, se liga tu alma, ¿verdad? Dice, la mujer es auditiva y el hombre visual. Se debe entender que la necesidad se suple desde antes de llegar a la cama porque se está buscando la intimidad. ¿Cómo entras en intimidad con Dios? A ver, platíqueme cada uno su experiencia, ¿cómo entran en intimidad con Dios? Ahora sí levante la mano. Platicando con Dios, ¿cómo más? Yo creo que es preparar un momento agradable que uno pueda dedicarle. Tú lo vas preparando. ¿Cómo preparas ese momento agradable para entrar en intimidad con Dios? Planeado. A veces, ¿qué es? A veces alabanza. Hay quien lo empieza con oración, ¿verdad? Entras a ese momento de intimidad, no llegas de plum, ya llegué. No, ¿verdad? Como dice Manuel, vas preparando el momento. Dice, voy a apartar un tiempo, me olvido del mundo, me pongo a adorarle, me pongo a alabarle. Cada quien tiene su manera de entrar en la intimidad con Dios, ¿verdad? Pero llega el punto en que llegas a la intimidad con Dios, te sientes pleno en ese momento, realizado, satisfecho, feliz, ¿verdad? Entonces, ¿es una obligación eso? Entonces no dejemos que Dios nos convenza que en el matrimonio el sexo es una obligación. Debe ser un deleite así como es tu intimidad con Dios. Amén. Dios quiere que pasemos de tener una relación de hijos a la relación de esposa. Con ese nivel de intimidad quiere Dios con nosotros. Los hijos es papá, necesito. Papá, dame. Papá, préstame. Papá, atiéndeme. La realidad, ¿verdad? De vez en cuando papá que se te ofrece trae un cafecito, pero casi siempre hay un trasfondo. ¿Qué quieres? La verdad, ¿verdad? Sí, y en la pareja también a veces hay un trasfondo, a veces dice, algo quiere, por algo me está apapachando, ¿no? Pues sí, pero te conviene que algo quiera, porque nos conviene a los dos, ¿verdad? Entonces, mandé. Entonces, Dios quiere ese tipo de relación con Él, no de hijos, de esposa. Por eso aprende a tener una buena relación con tu esposa. Alguien decía por ahí, si mi relación así no está sana, quiere decir que mi relación así tampoco lo está. ¿Sí? Como pareja, los solteros, aprendan a tener una relación así sana, para que puedan tener una relación así también sana. De verdad, aprendan a que Dios sea su principal objetivo en su intimidad con Él, y van a aprender a tener una relación de intimidad con una pareja, ¿vale? Dice, el vivir una sexualidad fuera de lo establecido por Dios no te dejará tener una relación de intimidad como Dios lo planeó. ¿Por qué? Porque la sociedad ha corrompido lo que es la sexualidad sana, como la pensó Dios. Vamos a Romanos 1:26. Dice, bueno, del 24, voy a leer desde el 21. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien al reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Entonces, ¿se fijan cómo Dios habla del sexo aquí? Y habla del sexo corrompido a causa de la idolatría, de no darle a Dios el lugar de Dios que se merecía. La gente se entrega a un tipo de pasiones vergonzosas, ¿verdad? Entonces, Dios está consciente de lo que pasa. Alguien por ahí me decía, no, es que, ay, mamá, yo le digo, yo a mis hijas les he dicho las cosas como son, y así les dije, mi hija, no confunda la calentura con el amor. Ay, mamá, les daba pena que a los 14 años les dijera eso. Era la edad indicada para decírselos. Ya a los 20 y tantos, pues ya para qué, ¿no? Era la edad indicada, ¿verdad? Los jóvenes a veces, yo me acuerdo que alguna vez fui joven, aunque lo duden, tuve 16, 15 años en algún momento de mi vida, y cuando mi mamá me empezaba a hablar de sexo, decía, ay, mamá, o sea, esas cosas fueron para sus tiempos, ¿verdad? Y yo creo que mi mamá me leyó el pensamiento, me dijo, a ver, Lili, dijo, ¿tú crees que los bebés se hacen diferente ahorita como se hacían cuando yo estaba joven? Dije, no, se hacen igual. Me dijo, ¿crees que se hacen los bebés diferente ahorita a cuando tu abuela estaba joven? Digo, pues no, se hacen igual. Dijo, entonces, dijo, el sexo es lo mismo, ¿verdad? Dijo, eso no ha cambiado, ¿verdad? Dijo, escúchame. Dijo, aunque sean otras modas, otros tiempos, el consejo que te estoy dando es porque yo pasé por lo que tú estás pasando, ¿verdad? Entonces, no crean que porque sus papás son serios, porque sus papás a lo mejor no tocan el tema, no saben de lo que están hablando, les llegan a hablar de sexo. Saben de lo que les están hablando. Las cosas que les han platicado a ustedes en la escuela, se les platicaron a sus papás. Créanmelo. Igualito. ¿Verdad? Los mitos que te dicen, no te apures, si lo haces parado no sales embarazado, también se lo dijeron a tus papás, no nada más a ti. Es cierto. Es cierto, y se lo han de haber dicho a mi mamá también. ¿No? Entonces, escuchen a sus papás, muchachos. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, y menos en lo que tenga que ver con sexo. Si no estuviera sobrepoblado el mundo. ¿No? Es obvio que todo ha pasado en el sexo, pero escuchen el consejo de sus papás, y sobre todo escuchen el consejo de Dios. Escuchen el consejo de Dios. Dice, el sexo corrompido rompe la imagen planeada de Dios, por tanto distorsiona la imagen de comunión e intimidad en el plan de Dios para el sexo. Pablo decía, ¿qué pasa? Dices, bueno, yo tengo mi relación con Dios bien, y si no estoy bien contigo, pues es tu problema. Estamos mal. ¿Qué creen? Cuando hiciste un pacto, Dios estuvo presente y está viendo que cumplas el pacto. Y dice la palabra que si yo no lo cumplo el pacto, Dios es testigo. ¿Sí? Dios es testigo. Vamos a 1 de Pedro 3:7, ya vamos a acabar, para que veamos la necesidad de cumplir el pacto. Y no hablo nada más de una necesidad física suplida con mi pareja, sino de todas las necesidades que conlleva el pacto que yo hice con él. Dice, a ver, si quieres súbale un poquito, déjame ver de cuánto. 1 de Pedro 3. Ahí. Quiero irle un poquito más arriba. Primero de Pedro 7. Bueno, desde el 1. 1 de Pedro 3 del 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, para que aun si alguno desobedece la palabra, sean ganados sin palabra mediante la conducta de sus esposas, teniendo a la vista vuestra conducta casi respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interior de la persona, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y apacible, que es de gran valor delante de Dios. Porque así también se atavían en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus esposos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Aquí cuando habla de que Sara le llamaba Señor a Abraham, habla de la admiración que ella sentía por él, al punto de llamarle Señor, no porque fuera su dueño, sino porque lo admiraba. Pero entonces el hombre necesita ser admirado.
La realidad, porque los niños desde chiquitos le hacen así, desde los 4 años. Tú los ves que ven la niña y se, como pavos reales, se empiezan a hacerle así para que los admire la niña. ¿A poco no? Hacer sus destrezas de fútbol para que la niña vea qué buenos son en el fútbol. La realidad, el hombre necesita ser admirado. Por eso Sara le llamaba Señor, profesaba admiración hacia él, ¿verdad? Así, vosotros maridos, igualmente convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil y dándole honor también como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué crees? Que si tú no tratas a tu esposa como a brazo frágil, tus oraciones no pasan del techo. ¿Cómo ven? Jesús bendito, ¿verdad? Así dice. No porque la mujer sea frágil. Créanmelo, parir un hijo no es fácil. A veces no dormir en la noche y aún así el día de atender a los niños y llevarlos a la escuela y hacer la comida no es fácil. Necesita ser fuerte para todo eso. Pero a una mujer lo que más le quebranta es lo que viene del marido. Te pueden decir allá afuera muchas cosas, pero si le dice tu marido te duelen. A lo mejor afuera te dice tu hermano, ay, qué neuras, dices, no. Pero si le dice tu marido te duele. Ay, qué fachas, te lo dice tu hermano, dices, ay, andas igual. Pero si le dice tu marido te va a doler. Varones, créanmelo, ustedes son los que tienen la capacidad de quebrantar a sus esposas. No porque ellas sean frágiles, sino por lo que viene de nuestra pareja, sí nos puede quebrantar. Y cuando nos sentimos quebrantadas, sus mismas oraciones tienen estorbo. Por eso dice que nos traten como a vaso frágil, con cuidado. Porque cuando ustedes son ásperos con la mujer, se rompe la relación de intimidad. Se rompe la relación de intimidad y empiezan a dejar de caminar como uno solo. ¿Sí? Pero Dios es justo. A la mujer le pidió algo muy parecido. Vamos a 1 Corintios 11:10. Dice: por tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles en la autoridad? De que mi marido lo vea como cabeza o no. Cuando yo no veo a mi marido como autoridad en mi vida, como cabeza de mi hogar, los ángeles son los que responden mi oración. Entonces, por tanto, también mi oración es estorbada cuando yo no doy el lugar de cabeza a mi marido en mi hogar. Entonces Dios es justo. A mí me dice, respétalo. Hay un versículo que dice, mujeres, honren a sus maridos. Mujeres, respeten a su marido, porque tenemos la tendencia a ser groseras. ¿Verdad que no? Poquito dice. Bueno, por eso me dice que lo respete por causa de los ángeles, porque cuando yo no lo respeto, los ángeles no responden a mi oración. Y a él le dice que me trate como vaso frágil, porque el hombre tiene la tendencia a ser áspero, a no ser a veces tan cariñoso como nosotros lo necesitamos. Entonces le dice lo mismo, trátalo con cuidado, ámala para que tu oración no tenga estorbo. ¿Se fijan cómo Dios es justo? Y Dios cuida que tu relación con tu pareja no estorbe para tu relación con Dios, ¿verdad? Dios es fiel y es justo. Entonces, vamos ya por último capítulo, Efesios 5:25. Último versículo, perdón. ¿Qué? 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purifíquelas, háblenles bendición. ¿Cómo nos santificó Cristo? ¿Cómo nos purificó? Con la palabra. ¿Quién a su esposa que se le quiten todas las cosas que no les gustan? Háblenles. La mujer es auditiva. Háblenles, bendíganle, profeticen por ella. Díganle cosas bonitas. A la mujer nos gusta oír cosas bonitas. Esto nos limpia, nos purifica. Si venimos de malas, el que María me diga una palabra bonita, créanme que me limpia de las broncas que traigo de allá afuera. Me hace sentirme amada. Y por lo tanto le hace sentirse amado a él. Si me hago sentirme amada, si me hace sentir amada a mí. A fin de presentárselas a sí mismo a una iglesia gloriosa. Fíjense, Cristo viene, purifica, santifica a la iglesia con su palabra para él mismo, porque la quiere contenta. ¿No? Es una clave, maridos, mujeres, tremenda. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, ¿me lo sabes poquito? A su padre y a su madre. Ajá. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Grande es este misterio, mas yo digo eso respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Nos está poniendo de ejemplo a Cristo y a la iglesia.